Hay dos principios que justifican la clasificación de los atributos yin-yang de la estructura en la organización del cuerpo humano. El primero es el agua y el fuego son la manifestación del yin y el yang. El otro es la relatividad de los atributos yin-yang, es decir, la subdivisión de yin y yang. Así pues, se puede concluir que la clasificación de los atributos yin-yang del cuerpo humano es también relativa. Las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre preservar la salud y proteger la vida, establece el hombre nace con una forma que no puede ser separada del yin y el yang. Las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre ideas importantes en la Cámara Dorada, establece en cuanto al yin y yang del ser humano, lo externo se caracteriza como yang, mientras que lo interno como yin. En cuanto al yin y yang del cuerpo, la espalda es yang, mientras que el abdomen es yin. En cuanto al yin y yang de las vísceras, los órganos san son yin, mientras que los órganos fu son yang. El hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón, o los 5 órganos san, todos pertenecen al yin, mientras que la vesícula biliar, estómago, intestino grueso, intestino delgado, vejiga y sanyao, o los 6 órganos fu, todos al yang. La espalda se atribuye al yang, por lo que el corazón es yang dentro del yang, y el pulmón es yin dentro del yang. El abdomen es caracterizado como yin, por lo que el riñón es yin dentro del yin, el hígado es yang dentro del yin, y el vaso es yin extremo dentro del yin. Explicar las funciones fisiológicas del cuerpo humano. La teoría del yin-yang comprende las actividades normales y las funciones fisiológicas del cuerpo humano, como el resultado de un equilibrio armónico entre el yin y el yang. Este equilibrio depende de su oposición y restricción, interdependencia e inhibición, aumento y disminución y transformación. En la relación entre la sustancia y función de las actividades vitales humanas, la base material se denomina esencia yin, yin físico, mientras que las actividades funcionales son referidas como yang chi, yang funcional. La actividad fisiológica humana, yang, se basa en la sustancia yin. El yang chi no puede ser generado sin la esencia yin, mientras que la actividad fisiológica se renueva constantemente de la esencia yin. Así, la sustancia y la función, yin físico y yang funcional, están juntas en una unidad de oposición mutua, dependencia, aumento y disminución y transformación, manteniendo un equilibrio dinámico, el cual garantiza los procesos normales de las actividades vitales. 3. Exponer los cambios patológicos del cuerpo humano. La patología incluye el inicio, desarrollo y cambios de la enfermedad. La teoría de yin-yang afirma que en medio de toda la complicada actividad fisiológica del cuerpo humano, se mantiene una relación equilibrada y coordinada entre oposición, interdependencia, aumento, disminución y transformación de yin y yang. Es decir, el yin calma mientras que el yang estimula. Es el requisito previo para que las actividades vitales normales se desarrollen con normalidad. Cuando esta relación se destruye, se produce un desequilibrio de yin y yang y aparece la enfermedad. Así pues, el desequilibrio de yin y yang es la base para el inicio, desarrollo y evolución de la enfermedad. La aparición de la enfermedad está relacionada con dos aspectos, el chi correcto y el chi patógeno, o también se le llama el Zhen Qi y el Xie Qi. La lucha entre el chi correcto y el chi patógeno conduce al desequilibrio de yin y yang y como consecuencia a la aparición de la enfermedad. Esto se aplica en la fisiopatología. Aunque son complicados, los cambios patológicos generalmente se incluyen en dos categorías, las cuales contienen el exceso relativo de yin o yang y la insuficiencia relativa de yin o yang. Aquí vemos una tabla con los trastornos del yin y el yang, exceso relativo de yin o yang e insuficiencia relativa de yin o yang. Este esquema se los mandaré por separado.
Definición. Primero, exceso relativo de yin o yang. El exceso indica que el chi patógeno es demasiado dominante. El dominio relativo de yin o yang significa que el yin o yang patógeno es relativamente dominante y ha llegado a un estado patológico en el que el yin o el yang se encuentran por encima del nivel normal. El chi patógeno dominante aparece en síndromes de excesos. Significa que el predominio relativo de yin o yang se manifiesta como un síndrome de exceso. En el curso patológico del exceso relativo de yin o yang, el exceso dominio del chi patógeno restringirá o alterará inevitablemente al chi correcto del cuerpo humano. Como resultado, suele complicarse con síntomas de insuficiencia. Exceso relativo de yin. Representa el yin patógeno predominante con cambios patológicos que se manifiesta como un síndrome de frío por exceso, es decir, el exceso de yin conduce a un síndrome de frío. El exceso de yin también puede alterar al yang chi del cuerpo humano provocando la insuficiencia de yang. Por lo tanto, el síndrome de frío por exceso causado por el predominio de yin normalmente evolucionará a una insuficiencia de yang, es decir, el exceso de yin conduce a una enfermedad yang. B. Exceso relativo de yang. Representa el predominio del yang patógeno con cambios patológicos, que se manifiesta como un síndrome de calor por exceso, es decir, el exceso de yang conduce a un síndrome de calor. El exceso de yang puede afectar a los líquidos yin del cuerpo humano, conduciendo a una insuficiencia de yin. Por lo tanto, un síndrome de calor por exceso causado por un predominio de yang suele complicarse con una insuficiencia de yin, es decir, el exceso de yang conduce a una enfermedad de yin. B. Insuficiencia relativa de yin o yang. La insuficiencia indica que el chi correcto es débil. Incluye la insuficiencia relativa de yin o de yang, un estado patológico en el que los líquidos yin o el yang chi están situados por debajo del nivel normal. La pérdida de chi esencial deriva en insuficiencia. Significa que la insuficiencia relativa de yin o yang conduce a un síndrome de insuficiencia. Insuficiencia relativa de yin. Se refiere a una insuficiencia de líquidos yin durante el proceso patológico, que conduce a un yin insuficiente que no controla el yang, por lo que yang es relativamente superior y se manifiesta con síntomas de calor. Este calor es causado por insuficiencia de yin. Así, un calor por insuficiencia puede ser resumido como la insuficiencia de yin provoca un síndrome de calor. Insuficiencia relativa de yang. Se refiere a una insuficiencia de yang chi durante el proceso patológico que conduce a un yang insuficiente que no controla el yin, por lo que el yin es relativamente superior, manifestándose con síntomas de frío. Este frío está causado por insuficiencia de yang. Así, un frío por insuficiencia puede ser resumido como la insuficiencia de yang provoca un síndrome de frío. Consumo mutuo de yin y yang. Debido a la interdependencia e interacción entre yin y yang, puede ocurrir que ciertos cambios patológicos como la alteración de yin afecte al yang, la alteración de yang afecte al yin o la alteración conjunta del yin y del yang. Cuando el yin es insuficiente en un cierto grado, no genera yang y provoca la insuficiencia de yang. Esto se conoce como alteración de yin que afecta al yang. Cuando el yang es insuficiente en cierto grado, no puede generar yin y entonces provocará la insuficiencia de yin. Esto se conoce como alteración de yang que afecta al yin. La alteración de yin que afecta al yang y la alteración de yang que afecta al yin conducirá con el tiempo al estado patológico de insuficiencia, tanto de yin como de yang. Además, los cambios patológicos de yin y yang también incluyen la afectación mutua de yin y yang, el aislamiento de yin y yang y el agotamiento de yin o yang. Las cuestiones sencillas en el capítulo Debate general sobre la insuficiencia y el exceso nos dice: el dominio del chi patógeno da como resultado síndromes de exceso y la pérdida de chi esencial da como resultado síndromes de deficiencia. Las cuestiones sencillas también en el capítulo Gran Debate sobre la teoría de yin y yang y las relaciones de correspondencia
entre todas las cosas en la naturaleza, nos dice, el predominio de yin conduce a una enfermedad yang, y el predominio de yang conduce a una enfermedad yin. El predominio de yang conduce a síndromes de calor y el predominio de yin conduce a síndromes de frío. Las cuestiones sencillas también nos dicen en el capítulo Debates sobre la regulación de los meridianos lo siguiente: la insuficiencia de yang conduce a frío externo, la insuficiencia de yin conduce a calor interno. 4. Aplicación al diagnóstico de la enfermedad. El proceso de diagnóstico en medicina china incluye dos aspectos principales: los métodos de diagnóstico y la diferenciación de síndromes. Hay dos aplicaciones principales de la teoría de Yin-Yang en el diagnóstico de las enfermedades: analizar las características Yin-Yang de los síntomas y signos recopilados a través de los 4 exámenes y diferenciar las propiedades Yin-Yang de los síndromes. Xie xie.